He encontrado un vídeo en internet de un artista haciendo una reflexión sobre que la acuarela está desprestigiada en el mundo del arte y que él considera que es con razón, porque analizando a los acuarelistas profesionales actuales, en su mayoría, que él encuentra que no tienen originalidad o creatividad, porque se dedican a pintar siempre las mismas imágenes sacadas de internet, por ejemplo, los típicos paisajes de Venecia, sin ni siquiera haber estado allí, y que aunque ellos hagan su propia interpretación de esas fotografías, que eso no es ser creativo, y que para tener una mirada propia y una obra original, que hay que trasladarse al sitio en el que tú quieras pintar, para tener una mirada propia de esas escenas. En definitiva, que son los acuarelistas profesionales actuales los que desprestigian la acuarela y hacen que esté poco valorada y poco cotizada en el mundo del arte actual. Y esto me ha llevado a mí a hacer mi propia reflexión. Respecto a lo de pintar de fotografías que encuentres en internet, yo lo veo perfectamente válido y cada pintor le va a dar su propia interpretación y su propia visión. Si tú le das una imagen a 10 pintores, te van a salir 10 cuadros completamente diferentes, porque todos hacemos ciertas modificaciones sobre las fotografías, hacemos un encuadre distinto, subimos el horizonte, lo bajamos. Hay quienes simplificamos más, otros simplifican menos, hacen más detalle, menos detalle, cada uno tenemos una paleta de color y nos llevamos esa fotografía a nuestro propio estilo y nuestro propio terreno. Así que, yo creo que interpretar una fotografía que encontremos en la red es perfectamente válido. Yo muchas veces me gusta pintar de mis propias fotografías, me gusta salir al campo o hacer fotos cuando estoy en la playa, hacer fotos en carretera. Como no soy yo la que conduzco, me encanta ir haciendo fotos en carretera, y me gusta mucho pintar de mis fotografías y participar de todo el proceso desde el principio. Pero si yo veo una foto en internet que me enamora, que me parece y digo, ¡uy, qué luz más bonita! O ¡qué sitio más increíble! ¿Por qué no la voy a pintar? Y por supuesto que habrá acuarelistas mediocres que hagan paisajes insulsos de Venecia o de cualquier otro sitio sin ningún interés, pero es que seguro que también hay pintores de óleo y de acrílico que hacen esos mismos paisajes insulsos, y no por eso vamos a decir que el óleo o que el acrílico está desprestigiado. Como en todo, habrá pintores mejores y pintores peores, pero utilizar eso como argumento para decir que la acuarela está desprestigiada, yo no lo veo así, en mi opinión, porque ya digo, esto es una opinión, esta persona tiene la suya, que es perfectamente válida, pero yo no lo veo así. No creo que la acuarela esté desprestigiada, ni mucho menos que los acuarelistas profesionales actuales la estén desprestigiando. Más bien todo lo contrario, la acuarela está más de moda que nunca. Como os decía en el vídeo anterior, figuras como Álvaro Castañet o Joseph Sbubic, que os ponía de ejemplo como unos de mis acuarelistas favoritos, que os hice en el vídeo anterior mi top 10, si no has visto el vídeo, te lo dejo enlazado en la caja de descripción, y también si no quieres perderte próximos vídeos, suscríbete al canal y así me apoyas para seguir haciendo contenido que es completamente gratuito para ti. Como decía, yo creo que la acuarela está en su mejor momento de toda la historia. ¿Que hay quien la sigue considerando un arte menor? Sí, pero eso no viene de ahora y un poco más adelante lo desarrollaré. Los actuales profesionales de la acuarela están contribuyendo, como decía, a que la acuarela esté más de moda que nunca, que las galerías estén exponiendo acuarela y que nos estemos midiendo de tú a tú en los concursos de pintura con los pintores de óleo, los pintores de acrílico, que estemos participando en exposiciones colectivas en formatos
de acuarela grande que nada tienen que envidiar a los cuadros de óleo y de acrílico. Así que no creo que la acuarela esté desprestigiada, aunque sí que está, como digo, minusvalorada por algunos que la siguen considerando un arte menor. ¿Y por qué creo que sucede esto? Una de las razones por las que considero que la acuarela está algo menospreciada por ciertas personas es porque es la técnica que utilizan los niños para pintar en el colegio. Todos hemos tenido unas acuarelas cuando éramos pequeños. La acuarela se utiliza en entornos escolares porque no mancha, no huele, es una técnica cómoda que se limpia con agua y por ese motivo la utilizan los niños. Eso le puede hacer pensar a algunas personas que es una técnica fácil, pero cualquiera que sepa un poquito de pintura sabe que es todo lo contrario y que es una técnica muy complicada. Pero el hecho de que existan acuarelas escolares hace pensar a algunas personas, o esa es mi opinión o mi sensación, que la acuarela es menos profesional. Este es un motivo. Y otro motivo por el que pienso que creo que es el más importante y el más trascendente es que cuando pensamos en aquellos artistas, en grandes artistas que han dejado huella en la historia del arte, pensamos en los cuadros de los museos. Y en los museos no hay acuarelas. Bueno, sí, alguna hay, pero pocas. ¿Y por qué sucede esto? Por el soporte, por el papel. El papel es un soporte que se degrada fácilmente, o por lo menos los papeles que existían hace siglos pues eran papeles que iban a durar muchísimo menos que un lienzo. Por eso, si los artistas iban a hacer una obra que consideraban con cierta entidad, una obra seria, iban a pintar al rey, a la Virgen, al Cristo, al caballero de turno, y querían que esa obra perdurara en el tiempo, no lo iban a hacer sobre papel. El papel se utilizaría para hacer apuntes, para hacer pruebas, para hacer esquemas previos, pero cuando iban a hacer una obra terminada, pues fundamentalmente iban a utilizar los lienzos y iban a utilizar la pintura al óleo. Las acuarelas o los dibujos se quedarían más pues para un trabajo quizás más íntimo, más personal, que no fuera a ser mostrado, y lo que digo, para hacer algún apunte. Además de esos dibujos, aunque hubieran tenido cierta importancia, cierta entidad y hubieran sido obras terminadas, pues probablemente muchos de ellos ni siquiera se conservan, por lo que digo, porque el papel en esos años pues no iba a tener la calidad suficiente para poder aguantar y perdurar en el tiempo. Además, los formatos de papel son pues mucho más pequeños que las telas de los lienzos. A Velázquez pues se le hubiera hecho un poco complicado pintar las meninas en acuarela, necesitaba algo un poquito más grande. Lo de la durabilidad de los papeles hoy en día pues está bastante resuelto. Los papeles de algodón que tenemos hoy en día libres de ácidos, con calidad de archivo, pues pueden durar siglos. Respecto a los formatos, pues sí que es cierto que hoy se trabaja en formatos, o se puede trabajar en formatos bastante más grandes. Tenemos rollos pues quizá de 1,5 metros por 10 metros, de ahí podemos sacar acuarelas muy grandes. Hay quien incluso empalma papeles, etcétera. Pero bueno, siempre vamos a tener cierta limitación porque hay cuadros muy grandes que no tiene mucho sentido hacerlos en acuarela, es muy poco práctico. Pero como decía, lo que se maneja en concursos y en la mayoría de exposiciones, las medidas que nos da un rollo de acuarela pueden adaptarse perfectamente al tamaño de los bastidores,
que podríamos tener con los lienzos que utilizan pintores de óleo o de acrílico. Ese cuadro que tengo aquí detrás, pues yo lo he presentado a un concurso, es un tamaño bastante grande, es un 100 por 81, bueno, os lo voy a enseñar. Me quito el micro. Bueno, el cuadro es que no me cabe. Bueno, porque lo veáis más o menos. Bueno, eso tiene 100 por 81, que es pues una medida que se utiliza comúnmente pues en acrílicos y en óleos. Y bueno, pues con los rollos que tenemos de acuarela, pues nos podemos adaptar perfectamente a los requisitos que tenemos en los concursos o en ciertas exposiciones. Aún así es cierto que siguen existiendo por parte de algunos estos prejuicios de que la acuarela es un arte menor, y en algunos concursos de pintura la acuarela se establece como otra categoría diferente, con una cuantía inferior en los premios. Y bueno, yo no le veo mucho sentido, porque siendo que si tú presentas unas bases en las que tienes que adaptarte a un formato, a unas medidas, etcétera, y tú las cumples con la acuarela, pues no veo mucho sentido hacerle una categoría separada. Son los menos, cada vez la acuarela está más integrada en los concursos de pintura, y de hecho muchas veces se obtienen muchos premios por parte de las acuarelas, se miden, como digo, de tú a tú frente a pintores de óleo y de acrílico. Otra cuestión diferente, que yo creo que también es un poco a lo que se refería esta persona, este artista que ha hecho ese vídeo, es la entrada en las grandes ferias de arte contemporáneo, como puede ser Arco, por poner un ejemplo, y en los circuitos más top del arte, refiriéndome a top en cuanto a cotización monetaria, no necesariamente en cuanto a calidad. Y allí sí que creo que hay una barrera con el formato. Como decía, la acuarela, pues bueno, yo he pintado ahí un 100 por 81 y es un formato ya bastante grande, pero en estas ferias igual pues se manejan cuadros de 3×2, o no todo, no todo es enorme, pero son un tipo de pintura, lo que se maneja ahora en el arte contemporáneo, generalmente formatos muy grandes, cosas con una temática más bien abstracta, y que bueno, quizás a los acuarelistas pues no nos interesa tanto pintar esos temas, y quizá no nos interesa entrar en esos círculos. Si yo, por ejemplo, quisiera entrar en ese tipo de círculos, no haría la pintura que hago. Yo puedo hacer en algunas ocasiones algunos temas, algunos paisajes que rozan un poco la abstracción, puedo hacer ciertos experimentos con texturas, etcétera, pero no, si yo quisiera hacer ese tipo de pintura, pues abandonaría mi blog de 41 por 31, que es lo que yo más suelo utilizar, y me compraría lienzos de 2 metros y unos botes de acrílico. Pero no es eso lo que quiero hacer, ni me apetece hacerlo, y tampoco creo que los acuarelistas tengan esa intención de entrar en esos círculos, porque cada uno tiene que saber dónde tiene que estar, dónde le corresponde, y tampoco creo que tengamos que tener ningún tipo de envidia ni ningún tipo de complejo porque nuestros cuadros
no se vayan a cotizar a 20.000, a 30.000, a 100.000. No creo que nos tenga que preocupar eso. También os digo que hay pintores de óleo que hacen cuadros figurativos de un tamaño pequeño o mediano y tampoco van a entrar en esos círculos. Es que yo diría que más que por la técnica en sí, es eso, es la temática, es el formato y las modas que hay hoy en día en el arte contemporáneo. No creo que sea tanto una cuestión de acuarela. Entendedme que estoy generalizando, porque seguro que hay ferias de arte en las que hay cuadros pequeños y hay acuarelas y hay cuadros figurativos, pero yo creo que me entendéis, ¿verdad? O sea, yo creo que todos tenemos un poco la imagen de lo que es el arte contemporáneo hoy en día y lo que se maneja en las grandes galerías, en las grandes subastas y en las grandes ferias. Y como digo, si nos dedicamos a lo que nos dedicamos y hacemos el tipo de pintura que hacemos, es porque realmente no nos interesa, no tenemos un especial interés en entrar en esos círculos. De hecho, somos bastante especialitos, porque somos acuarelistas. No hay oleístas o acrilicistas o acriliquistas, no sé ni cómo decirlo, porque no existe la palabra. Nosotros somos acuarelistas y ellos son pintores o artistas plásticos, pero nosotros somos acuarelistas y tenemos nuestros propios concursos que son específicamente de acuarela. Tenemos nuestros encuentros, nuestras bienales, tenemos nuestras agrupaciones de acuarelistas. ¿Tú has visto alguna agrupación de pintores de óleo? No, hay agrupaciones de pintores, pues de pintores jóvenes o de pintores figurativos, pero no de pintores de óleo como tal. En cambio, pues tenemos muchas agrupaciones de acuarelistas repartidas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos superiores. Suscríbete, porque los acuarelistas somos superiores. Pero tía, que esto lo ve también gente que pinta al óleo. No le hagáis caso, de verdad, que a veces se le va la olla. Es buena persona, pero a veces se le va la olla, pero bueno, no le hagáis caso, de verdad, que es buena persona. Suscribirse. Venga, un besito a todos los pintores de óleo, de acrílico, de pastel, watch, digitales, los que usan IAS, a todos. Un beso.